Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo y hoy vamos a discutir con una gran candidata para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Bienvenida. gracias. A ver, Claudia, la izquierda ha hecho una labor que el electorado ha premiado. Desde el 97 gobiernan ininterrumpidamente la ciudad. Ahora la izquierda, incluso dividida, si ver las encuestas, sigue encabezando. ¿Cuáles son, digamos, las razones por las que tú crees que la izquierda ha logrado ese posicionamiento electoral? Uno y dos, ¿en qué se distingue la izquierda que ahora tú representas, Morena, con la izquierda del actual jefe de gobierno, bueno, no PRD, lo que sea, pues un poco complicado? Empezaría más bien por la última pregunta. Para mí el PRD dejó de ser un partido de izquierda, esencialmente porque su objetivo principal es mantener los privilegios que hoy tiene como partido político y como personas en el poder, y abandonaron un proyecto de ciudad, un proyecto de país, un proyecto de nación. Esa es mi interpretación de lo que hoy es el PRD, por eso digo muchas veces que perdieron el rumbo como partido. Entonces yo no lo veo ya como un partido de izquierda. ¿Por qué la ciudad elige hacia la izquierda? Esta ciudad ha sido históricamente una ciudad que ha visto los movimientos sociales, una ciudad progresista, es una ciudad que tiene el nivel educativo más alto del país, y eso orienta a la ciudad en general, los ciudadanos a los que vivimos en esta ciudad, a una orientación mucho más progresista que una orientación más de derecha o del PRI. Eso en lo general yo estaría de acuerdo, pero desde el punto de vista de las políticas públicas específicas, yo veo, digamos, un elemento de política social liberal respecto al aborto, el matrimonio de gente del mismo género, etcétera. Ahora veo a un Morena, sobre todo al candidato a la presidencia, menos en esos temas. ¿Cómo te posicionas tú respecto a ellos? ¿Tú sigues siendo una defensora de ampliar ese tipo de derechos individuales? Sí, totalmente. Y creo que Morena en general, Morena es el primer partido político que tiene una Secretaría de la Diversidad Sexual, por ejemplo. Pero van con el PES. Tú vas con el PES también, ¿no? Sí, pero un partido evangélico. Sí, pero el PES se une a un programa de gobierno que nosotros tenemos, a un proyecto de nación, a un proyecto de ciudad, y en mi caso estoy totalmente de acuerdo en los derechos que se han ganado en la ciudad, y además hay que profundizarlos en términos de género para la mujer y de la comunidad de la diversidad sexual. Ahora, ser de izquierda es más allá que eso. Ser de izquierda significa, desde mi perspectiva, es ser respetuoso de los derechos humanos, tener una política que disminuya las enormes desigualdades sociales, que ahí el eje central pues son las políticas de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, no solamente de derechos de salud, de educación, de vivienda, sino también derechos como la pensión alimentaria para adultos mayores, etcétera, y eso ha hecho una referencia en la Ciudad de México muy importante. Ahora, yo la verdad es que sí reconozco que con los gobiernos de izquierda ha habido un avance notable desde el punto de vista doctrinal, lo que decía Carlos hace un momento, y que esto ha sido ejemplar para el país. Pero hay otras cuestiones que veo menos dibujadas. Esto que estás perfilando, decir, bueno, ¿cómo puedes desde el gobierno de la Ciudad de México, y me encantaría escuchar tu respuesta, impulsar que sea un territorio un poco más igualitario? ¿Qué medidas se pueden tomar? Porque lo otro, más o menos sabíamos que se tenía que modificar, pero esta nueva agenda, ¿cómo la perfila? Yo lo veo en dos sentidos. Uno, creo que tienen que profundizarse los grandes derechos establecidos en la Constitución. El derecho a la educación, que en el país no se está dando, particularmente en la educación media superior y en la educación superior. Y la ciudad, con la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de alguna manera fue generando esos derechos que no se generaron a nivel nacional, y creo yo que hay que profundizarlos. El derecho a la salud pública en la Ciudad de México no está bien. El sistema de salud pública tiene muchísimas carencias, muchísimos problemas. El tema de la vivienda, que hoy ha crecido para un sector de la población de alto nivel económico y que ha expulsado al resto de la población fuera de la ciudad, ya ni siquiera en la Ciudad de México, sino hacia el Estado de México. Y creo que esos son grandes derechos que el gobierno de la ciudad debe proveer, pero también hay otras desigualdades. Por ejemplo, si vives en la delegación Miguel Hidalgo,
tienes 13 metros cuadrados de área verde por habitante. Si vives en la delegación Iztapalapa, tienes 1 metro cuadrado de área verde por habitante. Si vives en la delegación Cuauhtémoc, tienes acceso al transporte público. Si vives en la parte alta de la Gustavo Amadero, en Cautepec, no tienes acceso al transporte público. Y esos accesos a áreas verdes, a espacios públicos, a transporte público, es algo que tiene que desarrollar el gobierno para disminuir las Ahora déjame desigualdades. centrar nada más en el tema de lo del transporte, porque yo creo que es muy importante. Sí. Una sociedad profundamente injusta es aquella en la que, pues por desgracia, alguien se tiene que transportar 3, 4, 5 horas al día para llegar a su fuente de trabajo. Y para solucionarlo, lo que necesitamos es inversión de largo plazo. Estoy pensando metro, estoy pensando metrobús, estoy pensando... ¿Cómo lo concibes? ¿Qué te imaginas? Porque ha habido un freno en la inversión. Déjame incluso complementar. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hubo un metro más de metro. Pero fíjate hicieron que... un segundo piso muy bonito que yo uso y lo disfruto mucho, pero bueno, yo ya tenía acceso. Pero fíjate que poca gente sabe que se invirtió más en el metro que en el segundo piso de periférico. Se compraron 40 convoys de metro, que lo que hizo fue generar mayor capacidad para la línea 1 y 2, que son las de mayor capacidad en el metro, 6,000 millones de pesos para los nuevos convoys, 5,000 millones de pesos para el segundo piso. Y se creó el Metrobús, un nuevo sistema de transporte público. Pero digamos, me metí en la pregunta. De acuerdo. Digamos, a mí me parece esa la gran omisión de la izquierda. 17 años gobernando la Ciudad de México y pueden exhibir una línea de metro. Bueno, hay varias cosas que es importante mencionar. El metro de la Ciudad de México lo construyó el gobierno federal, con recursos del gobierno federal. En el momento en que la Ciudad de México tiene mayor autonomía, se queda con los recursos de la Ciudad de México. Y el metro es un sistema de transporte sumamente caro. ¿Preferirías no haberlo heredado? No, claro que está muy bien heredarlo. Bien, no, a lo que me refiero es que no hay inversión hoy federal en un sistema de transporte público en la Ciudad de México como lo hubo desde la construcción del metro. Ahora hay nuevos sistemas de transporte como el Metrobús. El Metrobús ha sido un sistema innovador que ha resuelto una movilidad muy importante. Ahora, ¿cómo lo visualizo yo? Estamos trabajando con una serie de expertos, no solamente es lo que yo opine, sino que me parece que si la ciudad ya no puede recibir más son ocurrencias, tiene que haber una planeación de largo plazo, un programa. Y sobre todo el mayor problema es el recorrido que hacen las personas que viven en la periferia de la ciudad. De Milpa Alta al centro de la ciudad se hacen 3 horas, 3 horas y media. De la parte alta de Tlalpan se hacen 2 horas, 2 horas y media. Y eso requiere reordenamiento del transporte privado, del transporte público, y requiere nuevas formas de transporte, que es lo que estamos trabajando desde cablebús. Hay sistemas innovadores en Medellín, Colombia, por ejemplo, en donde se utilizaron escaleras eléctricas como una forma de transporte. En ciertas Entonces, todos estos esquemas los estamos analizando en la idea de cuando entremos al gobierno sabemos cuánto cuesta, cómo se hace, cómo hacer este tipo de licitaciones y generar estos modos de transporte, porque hay recursos en la ciudad. Para un tema, yo tendría tantos, pero el programa es corto. Aeropuerto capitalino. ¿A favor de que se concentre en el nuevo aeropuerto capitalino o como Andrés Manuel querrías que se quedara hacer el de Santa Lucía y ver qué hacer con las inversiones que hicieron por ahí? Yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel por varias razones. La primera, el aeropuerto en el exlago de Texcoco está generando gravísimos problemas ambientales. El desecamiento del lago Nabor Carrillo es prácticamente un ecocidio frente a las aves migratorias que llegaban a un lago que había sido rescatado, recuperado y que hoy ya no existe. Pero se van a pasar todos esos vasos reguladores eso más. Eso es lo que dicen, pero en realidad hasta ahora secaron el Nabor Carrillo y no han hecho absolutamente nada. Tienen que hacerlo, si no se va a inundar. Bueno, hasta ahora no lo han pero hecho. Se puede hacer. Segundo tema, el tipo de suelo del aeropuerto en el exlago de Texcoco representa costos altísimos, porque es suelo arcilloso, con suelo duro, en algunos casos hasta 100 metros de profundidad. Pero eso si fuera de cero, pero si ya está avanzado. Está avanzado, pero no lo suficiente, y además el costo de operación de ese aeropuerto va a ser altísimo. Entonces, claro que hay que hablar con las empresas que están trabajando ahí en el momento en que, yo creo que Andrés Manuel va a ser el próximo presidente, en el momento que se haga eso, pero por otro lado, para la ciudad,
Finalmente la ciudad está perdiendo el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero ganando una Es zona falso. de desarrollo extraordinaria. Sí, nada más que es un suelo contaminado. ¿Quién lo va a descontaminar? ¿Qué tipo de desarrollo se va a hacer ahí? Pues eso ¿Bajo será qué tu condiciones? responsabilidad. ¿Hay agua o no hay Si agua ganas. para hacer un desarrollo ahí? Yo por eso digo que es mejor que se quede el aeropuerto, que se construya el de Santa Lucía. Es mucho más barato, va a generar en muy corto plazo más pistas y el costo de lo que ya se hizo en el aeropuerto de Texcoco va a ser bastante menor. Un problema de igualdad que me parece gravísimo, que no podemos dejar de tocar, el agua. Hay un problema muy grave en cómo se ha administrado el agua en la Ciudad de México. Increíblemente el agua se sigue administrando de manera manual. Es decir, tenemos una cantidad enorme de valvulistas que abren y cierran la válvula manualmente. Zonas de la ciudad que no se miden. Fui jefa delegacional en Tlalpan cuando le preguntaba al sistema de aguas, ¿cuánta agua vamos a recibir en Tlalpan el día de hoy? Me decían 2 metros y yo preguntaba, pero pues el agua no se mide en metros, ¿no? Se mide en gasto metro cúbico por segundo, centímetro cúbico por segundo. No, es que como lo miden es una regla que meten al acuaferito. De verdad, es verdad. Entonces, es una falta de modernización. Hoy tenemos tecnología disponible de primer orden para poder estar mandando señales de cuánta agua hay en qué lugar, cuánto está dando un pozo, si los pozos están funcionando, si no están funcionando. Y ese retraso en la tecnología en la Ciudad de México es enorme. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer un diagnóstico de qué es lo que hay, cómo hay, cuánto hay, en dónde se está quedando el agua del Cutzamala. Y por otro lado, igual estamos trabajando con un grupo de expertos porque el tema del hundimiento de la ciudad, la sobreexplotación del acuífero, no puede ser que sigamos en este esquema de falta de sustentabilidad. Pero muchas gracias por venir, Claudia. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y estoy realmente pues entusiasmada en el sentido de que los graves problemas de la ciudad tienen solución y estamos encontrando junto con expertos la manera de resolverlos y poder presentar un proyecto innovador para la ciudad. ¿Cuándo lo presentas públicamente el proyecto? Tenemos un proyecto que se llama Innovación y Esperanza, que ya está en línea, y en abril, cuando inicie ya la campaña formal, ya estará mucho más detallado sobre ciertos temas. Pues gracias, Claudia. Al contrario. Pues bien, gracias por haber estado aquí. Gracias. Buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante.